7 de la mañana con 24 minutos, seguimos con más entrevistas en esta jornada de día jueves. Henry Guatemala nos acompaña, el presidente de la Unión Nacional de Educadores en Imbabura, miembro del Frente Unitario de Trabajadores y también integrante del Frente Popular, para hablar sobre esta decisión del gobierno de buscar alternativas, según asegurado, para solventar la crisis mundial que ha venido afectando y abonando a una crisis que ya lo venía arrastrando el país desde hace aproximadamente 3 años. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. Son medidas que no se las esperaba, porque se esperaban otras como la eliminación de subsidios a los combustibles, quizás el incremento al valor agregado, pero resulta que toma otro tipo de medidas que, sin embargo, para el sector público aseguran afectan. ¿De qué forma y cuál es la visión que ustedes tienen como organizaciones sociales ante estas decisiones gubernamentales? Buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes que nos miran a través de este prestigioso canal. Efectivamente, las medidas económicas anunciadas no corresponden a la solución a los problemas del país. Que nosotros estamos aquí también analizando que estas medidas no fueron ocasionadas por el coronavirus. Si bien es cierto, son una herencia, como bien se inició diciendo en la cadena nacional, pero también responden a medidas que de alguna manera no son las más adecuadas. Como bien lo dijo usted, es saludable que hoy no se haya perjudicado a los sectores más populares, aquellas personas que forman parte de las 6 de cada 10 personas que no tienen empleo adecuado, que no ganan el salario básico siquiera. Alzar el gas hubiera significado un hecatombe a la economía, y además el pueblo en octubre ya se pronunció diciendo que no va a permitir un paquetazo. Pero tampoco las soluciones que hoy se plantean, que es efectivamente afectar a los servidores públicos sin discriminar, porque nosotros hemos dicho hay que reducir el tamaño del Estado sin generar despidos, pero también mire, aquí yo le presento la tabla de sueldos y salarios del servicio público, y a quien se pretende afectar precisamente al servidor público 1, que gana $817 en adelante. Entonces me parece que hay una desinformación de los economistas, de los asesores, respecto a perjudicar al 80% de ecuatorianos que son servidores públicos, que están en el magisterio, en el Ministerio de Salud Pública, a la policía y al ejército. El argumento es que en el sector público hay sueldos que superan el promedio del sueldo básico. Sí, efectivamente, como le dije, nosotros hemos abogado como Frente Unitario de Trabajadores para que el salario básico de los trabajadores compense la canasta básica, que está en alrededor de $700. El salario del servidor público 1, como bien lo estoy planteando, que forma parte el 85% de maestros, está en $817, hasta $1,000 servidor público 4. Me parece que por ahí no son las medidas, nos parece, mejor dicho, como Frente Unitario de Trabajadores, que por ahí no va la medida. Si bien se podría afectar al nivel jerárquico superior, como ve usted aquí, hay sueldos de hasta $3,000 mensuales, que son precisamente a cargos de asesores a nivel de ministerio. Entonces, es ahí donde se debería reducir la masa salarial. Pero más allá, nosotros estamos planteando también que si es que hay una década que, como bien se indicó, fue robada y de la cual hay beneficiarios, que son no solamente los políticos corruptos, sino grandes grupos económicos que acumularon cifras exorbitantes. Por ejemplo, aquí tenemos Corporación La Favorita, Pichincha, El Juri, El Rosado, Industrias Pronaca. Solo para tomar de la Corporación La Favorita tiene ganancias de $2,600 millones. Y aquí hay que decir una cosa. Estos grandes grupos económicos que vía sus políticos como Guillermo Lasso, que planteó y lo dijo claramente, hay que subir la gasolina, hay que eliminar los subsidios, hay que sincerar la economía del país. Sí, pues. Sinceremos las ganancias de los grandes grupos económicos de los cuales él representa y digámosle que el grupo La Favorita, que está detrás de muchos supermercados que existen en el país, ha sacado al exterior $15 millones y que aparte son dueños hasta de hidroeléctricas fuera del país. Es decir, no hubo una acción equitativa en el tema de pagar la crisis, porque claro, hay una crisis que hay que reconocerla, no se puede ocultar, hay un problema de financiamiento para garantizar los pagos y la operación de servicios públicos, salud, educación. Hay limitaciones económicas y las medidas intentan solventar parte de esas acciones, pero el cuestionamiento es que no se está afectando a todos los sectores y sobre todo a quienes sí podrían aportar aún más en esta crisis. Sí, efectivamente, eso es lo que estoy tratando de explicarle a la ciudadanía,
que precisamente al sector, como se dice, al más endeble de la economía, a los que menos tienen, no se los toca por esta situación del gas. Pero tampoco es una buena solución afectar al grupo de trabajadores que está en unas condiciones un poco mejor a las que están en condiciones pauperizadas, por no decirlo. Cuando tenemos ganancias exorbitantes de alrededor de miles de millones de dólares, solo la banca ha ganado 800 millones de dólares. Entonces, a nosotros nos parece que los grupos de poder también deben poner parte, como dijo, ajustarse el cinturón, y no estamos planteando medidas que generen quiebras, que generen problemas económicos, sino que ellos también, como sostienen, defiendan la dolarización, defiendan la economía, ¿a través de qué? De aportar un impuesto de un 4% a las ganancias netas. ¿Qué significaría esto? Alrededor de 2.200 millones de dólares. Precisamente lo que está pidiendo. Solo con 4%, solo con el 4% de las ganancias netas de los 200 grupos económicos. Pero además estamos planteando la renegociación de los contratos petroleros, que ahí el Estado ecuatoriano pierde alrededor de 800 millones de dólares. Además, estamos planteando que el BIES, que precisamente se va a Estados Unidos del señor presidente y les recomiendan que tiene que eliminarlo, tiene que venderlo, uno de los bancos que es de los afiliados y que tiene una buena salud, se puede decir. Se lo puede utilizar como una banca de primer piso para que si en los grandes bancos están dando créditos del 17 al 18%, en el BIES se puede dar créditos a una tasa de alrededor del 4, 5, 6% para reactivar la producción. Lo que nosotros creemos fundamentalmente es que la economía en nuestro país está fundamentalmente generada por unas decisiones equivocadas que se tomaron en la década anterior, pero que también hoy no se toman las medidas adecuadas. Por ejemplo, la reactivación del aparato productivo. Se ha generado desempleo. Lejos de crear los 250.000 empleos que se ofreció en campaña, se ha despedido a trabajadores. Y ahí nosotros como maestros también hemos defendido la estabilidad laboral de los maestros. Pero también le voy a decir que hay una propuesta ahí. Hoy los universitarios se quedan sin universidad, los colegios están hacinados. Vamos generando esa infraestructura. Eso significaría una reactivación del sector de la construcción, que significaría miles de empleos para los ecuatorianos. Vamos rebajando el IVA al 10%, porque precisamente estas medidas, tal y como están planteadas, restringen la capacidad adquisitiva de los trabajadores, de los servidores públicos. Ya las personas no creo que con esto piensen en comprarse un carro. Comprarse un carro, con todo respeto, no es un lujo, hoy es una necesidad. Pero si hoy se plantea imponer impuestos, un sinnúmero de cosas más, por ahí no está la salida. Todo lo contrario. Este pago de un impuesto, un valor del 5% a vehículos cuyo avalúo sea superior a los $20.000, no es adecuado. Puede que no sea, pero nosotros estamos planteando unas medidas con las cuales se recaudaría incluso más dinero. Estamos nosotros aquí, otra propuesta tiene que ver con generar propuestas de emprendimiento y reactivar la producción, como bien lo digo, a través del Ban Ecuador, a través de la Corporación Financiera Nacional. Juntos, todas estas medidas, no sería necesario pedir préstamo al Fondo Monetario Internacional, que como lo hemos planteado, como lo hemos visto, han planteado condiciones que vienen lacerando a la economía del país y también al tejido social. Pero por otro lado le decimos a China, que es acreedor de la deuda del Ecuador, principal acreedor, que se haga una moratoria de la deuda. Creo que la economía china está en una especie de hecatombe también, está en un proceso de recesión. Pero precisamente China no debe descargar la crisis de su país, que la generaron ellos mismos, sobre las espaldas de los otros países que menos tienen. Entonces nosotros estamos proponiendo que entremos en un proceso de renegociación de la deuda y que vayamos planteando una moratoria de pago, porque precisamente en afectar los sectores sociales, que ponemos mucho ojo, que se dijo que no se va a afectar el tema de la salud, pero en educación aún los maestros están con el salario congelado. En educación todavía no hay la recategorización, la infraestructura, como lo digo, está hacinada. Entonces, creo que como maestros, como trabajadores, como servidores públicos, y creo que representar desde el Frente Unitario de Trabajadores al decir que los servidores públicos estamos aportando al Estado, estamos trabajando, en el caso de los maestros, estamos trabajando con 35, con 40 estudiantes, y no nos hemos quejado. Lo único que hemos exigido es respeto del Estado, que nos reconozcan. Y hoy, contrario a esto, se viene una disminución de los sueldos, que como bien lo manifestaba usted, el 85% están en categoría G, entonces con una medida para evitar una movilización, dicen no, a ustedes no les vamos a tocar. Son los que ganan $817. $817.
pero de la categoría F a la A se aplicarían las medidas económicas. El Eso Ministerio vamos a ha seguir señalado, usted presentando. lo resaltaba, que el Ministerio ha señalado que va a tratar de impedir que se aplique esta medida para los docentes del sector del magisterio. Precisamente hoy tenemos una videoconferencia con la ministra de Educación desde Quito, nos han invitado y me parece que nosotros esperamos esa medida de la ministra, toda vez que ella ha dicho que piense en el magisterio, que piense en la educación. Aún exigimos la apertura de las escuelas cerradas, aún exigimos el aumento salarial, la equiparación salarial, y como les digo, los maestros, los servidores públicos estamos dispuestos a poner nuestro grano de arena, pero también nosotros queremos que quienes han sido beneficiarios de la crisis, y me refería a los grupos económicos, pero también que se recupere los dineros de la corrupción, que se recupere los dineros de los sobreprecios. Está bien que se dé este tema del juicio de sobornos 2012-2016, pero ahí precisamente se declara cómo todos los servidores públicos, especialmente de los niveles jerárquicos superiores, tenían que rendir cuenta a los miembros políticos para ir acumulando a un partido que ha hecho mucho daño al país. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, vamos a estar alertas, vamos a estar organizándonos y queremos que el Estado, el gobierno, señor presidente de la República, sus ministros, sus asesores, como que repiensen por dónde quieren encauzar la economía. Aquí nosotros estamos presentando alternativas, pero necesitamos una voluntad política para que esto se lleve adelante. Y nosotros también estamos planteando las demandas que sean necesarias, porque estas medidas de paso son inconstitucionales, violan el acuerdo 324 de la Constitución, respecto a que el salario de los trabajadores, de los servidores públicos, es inalienable. Entonces nosotros vamos a ir, levantaremos las acciones de constitucionalidad que sean necesarias y también prepararemos medidas de protesta para plantear las alternativas. Hay alternativas, pero le estamos diciendo al gobierno, por favor, sentémonos a discutir. Creo que es necesario reencauzar la política económica del país, solucionar los grandes problemas que no fueron causados, pero vamos haciendo las cosas diferentes, generando empleo, reactivando el aparato productivo, generando consumo, elevando los sueldos y salarios de los servidores públicos que no se han revisado por alrededor de 11 años, rebajando, como le dije, el impuesto al valor agregado, generando créditos para la producción. En sí hay muchas otras alternativas. Es necesario que las personas ingresen a la universidad, los jóvenes especialmente, en 1,5 millones de estudiantes. Es necesario cobrar la deuda que el Estado tiene con el IES. Es decir, hay muchas alternativas diferentes para no ir con el FMI, para no meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos y para generar una reactivación de la economía en el país. Esto es la presencia de Henry Guatemala, representante de la Unión Nacional de Educadores, analizando y reflexionando sobre esta situación generada una vez que el gobierno anunció las medidas económicas para paliar, en cierta forma, la crisis tanto interna que se la vivía hace algunos años, como la generada por la crisis mundial producto del coronavirus. Una pausa, seguimos con más entrevistas.